Españoles, Franco ha muerto. Hoy es 20 de noviembre, fecha clave en la historia de España. La muerte de Francisco Franco hace exactamente 40 años abría la puerta a un cambio de régimen que nos trajo una democracia, la Constitución de 1978 y la instauración de la monarquía. Poco a poco, España pasó del blanco y negro al color, de exportar mano de obra barata a personal cualificado, y se integró en la Unión Europea como miembro de pleno derecho. Hoy día es un país desarrollado y seguramente mucho mejor que el de hace 40 años. El colectivo de profesionales andaluces que bajo el nombre de Vicente Plural escriben en El Correo desde 1980 ha querido analizar los principales cambios que ha experimentado el país y la sociedad española. Echando la vista atrás, señalan como vital la época de la transición y la llegada de la democracia y las libertades. Fue la puerta del progreso que trajo también nuevos valores y nuevas formas de enfocar la vida. Por contra, todos echan de menos un elemento que consideran fundamental y con el que la sociedad en particular y el país en general podría ser mucho mejor: la cultura del esfuerzo. Con relación a la sociedad que yo tenía de joven, antes del 75, pues es una sociedad que no la puedo comparar. Es decir, es una sociedad donde no había prácticamente ninguno de los instrumentos que hoy se tienen, ni de los digitales ni de los no digitales. La libertad ha traído pues nuevos valores, nuevas formas de enfocar la vida, nuevos sistemas educativos y de educación. Es un cambio. Cuando yo aprobé la oposición, me remonta al año 64, con lo que yo sabía de la oposición, tenía para tirar 20 años sin necesidad de estudiar nada. Ahora no se aguantan ni 5 años, 3, 4 años. Es decir, los cambios legislativos, los cambios la introducción de los ordenadores y de las técnicas digitales, pues hicieron que fuera forma de adaptarse a la rapidez y a las necesidades del momento que exigía la gran, porque ya se pasó a una sociedad urbana, más mercantilizada que agraria, y entonces eso lleva unas prisas pues, absolutamente necesarias, ¿no? Entonces el cambio es muy profundo, y el último cambio en mi profesión ha sido muy notado, que fue la crisis pues se ha notado en varias profesiones, pero por ejemplo en la arquitectura y en la notaría se ha notado muchísimo. Los miembros de Vicente Plural se conocieron durante su época universitaria y con la fuerza de la juventud ya percibían que había que cambiar muchas cosas. Así lo recuerda Manuel Navarro, abogado del Estado. Afortunadamente se han concretado en este periodo de tiempo una serie de ilusiones y de aspiraciones que teníamos en nuestros tiempos de universidad. En este sentido yo quizás quisiera reivindicar un poco la década de los 50, ya somos mayores, todos los que formamos este grupo de amigos, pero nos conocimos en las facultades, las distintas facultades, según la profesión de cada uno, en, como digo, la década de los 50, y allí pues intuíamos que había una serie de cosas que no eran no solamente convenientes, sino que posibles de que se perpetuasen en el tiempo, ¿no? En los diversos aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto político, en el económico, en el social, en las relaciones personales, familiares, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, con todos los posibles defectos que haya habido, o fallos, o no llegar nunca a la perfección, que es lo que uno aspira, pues creo que en este periodo de tiempo se ha conseguido en cada uno de esas esferas, pues satisfacer aquella ilusión que teníamos. Vicente Plural también muestra sus inquietudes por el intento separatista catalán y el problema no resuelto de la distribución y organización territorial española, y el café para todos de Clavero, que realmente no fue de Clavero. Políticamente estamos en unos momentos evidentemente delicados y graves, ¿no? Por el tema no irresuelto, en cierto sentido, de la distribución territorial y de la organización territorial, ¿no? Bien, ha sido mucho objeto de crítica algunas veces, pues la frase atribuida, porque él ha confesado que no era suya, pero que se le adjudicó, don Manuel Clavero, el catedrático de Derecho Administrativo, el llamado café para todos.
pero que eso era completamente necesario porque lo que no se puede permitir es una diferenciación fundamental, sin perjuicio de reconocer las singularidades de las tierras de España, ¿no? En este sentido, pues ese problema lo tenemos sobre la mesa y, en fin, esperemos que se resuelva afortunadamente bien, ¿no? Todo este nuevo tiempo trajo a España y a los españoles nuevos valores, profesionalidad y tolerancia, entre otros, que también han tenido buena parte de culpa en la transformación del país. Una mayor tolerancia y un protagonismo no siempre conseguido de las virtudes cívicas. Llamo virtudes cívicas fundamentalmente la primera, la profesionalidad. Luego la misma tolerancia, que creo que he citado, la solidaridad. Esas virtudes cívicas, pues creo que están teniendo hoy día, aunque no con la intensidad que yo quisiera, un protagonismo enorme en orden a constituir una sociedad civil pues más fuerte, ¿no? Hoy que el tema de la corrupción, si admite la expresión, está de moda, creo que la forma de combatirlo, se habla siempre de la transparencia, yo hablaría de profesionalidad y transparencia. Así posiblemente la corrupción no es que desapareciera, pero creo que se reduciría bastante. Entonces en la universidad he notado un cambio enorme. Yo le podría decir cambios enormes que me han llamado la atención. Por ejemplo, la revisión de exámenes. Por ejemplo, la actitud más bien pasiva de algunos estudiantes que no se atreven a criticar. Yo en el primer día de clase, dedicado a lo que el inolvidable don Alfonso Cossío hablaba de un día dedicado a la prensa y propaganda de la asignatura, les decía en qué consistía el espíritu universitario. Las contestaciones algunas veces me hacían dudar de que yo llegara a entender lo que era el espíritu universitario. El espíritu universitario yo lo defino de una manera lapidaria, es trabajar con rigor y espíritu crítico. Con rigor y espíritu crítico. Y eso creo que la sociedad española todavía está necesitada, ¿eh? La universidad ha sido una de las grandes protagonistas de todos estos cambios. Ahora son grandes, modernas y con una alta calidad docente e investigadora. Eso sí, sigue teniendo un importante problema de financiación que a la larga merma el desarrollo de la comunidad universitaria y por lo tanto del país. En el mundo en el que yo me desenvuelvo, que es el mundo universitario, ha cambiado todo. Es decir, que pues yo llego aquí, en Andalucía en aquel momento, la única facultad de Ciencias Económicas que existía estaba en Málaga, Universidad de Granada. Hoy, en todas las provincias, tenemos facultades de Economía, porque en todas las provincias hay universidades, y en Sevilla además hay 2 públicas y una privada. Por lo tanto, es que el cambio ha sido brutal. La universidad, en aquel momento, la universidad era muy pequeña, es decir, si no tenías recursos no podías estudiar. No podía, es decir, yo recuerdo perfectamente que había mucha gente que estudiaba economía en Málaga, Universidad de Granada, por libre. Y estoy hablando de gente de Cádiz, de Sevilla. Yo recuerdo el grupo sevillano de los miércoles, que venían al curso de doctorado, pues no podían quedarse, porque realmente era muy cara la universidad desde el punto de vista del acceso a la misma, ¿no? Hoy es muy difícil que una persona, una familia andaluza, que sus hijos quieran ir a la universidad no puedan ir por una restricción económica. En este momento, ¿cuál es el primer problema de la universidad andaluza en este momento? Falta de financiación, falta de recursos. Necesitamos, fundamentalmente, yo que me dedico más a la investigación ahora en este momento que a la docencia, faltan muchísimos recursos para la investigación. Estos 40 años trajeron la prosperidad económica, pero esta no siempre estuvo presente. También dejaron varias crisis económicas que pegaron dentelladas al despegue definitivo. La de 2008 ha sido la más fuerte. La crisis del ladrillo castigó a muchos sectores, pero uno de los más perjudicados fue el de la arquitectura. Florentino del Valle Rodríguez, el profesional que lleva menos tiempo en Vicente Plural, pero no por ello el menos valioso, destaca la llegada de la libertad y la democracia como el factor más determinante de este tiempo. En lo personal, y porque le afecta directamente, lamenta que esta crisis se haya cebado especialmente con los arquitectos, que tanto trabajo habían tenido por la necesidad, primero de reconstruir un país y luego por el boom de la segunda vivienda. Yo creo que el cambio ha sido sustancial, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes estábamos estudiando
vivíamos probablemente mucho sin saber exactamente bajo qué situación vivíamos. Creo que la llegamos a conocer perfectamente cuando llegó la transición y cuando llegó la monarquía, con la democracia y con las libertades, que es cuando nos dimos verdaderamente cuenta de lo que supone vivir en una situación o vivir en otra. En el campo laboral, cuando yo acabé la carrera, había una necesidad grande de viviendas en España, porque estábamos en un proceso de reconstrucción. Entonces la vivienda de promoción oficial tenía un empuje muy fuerte, que poco a poco pues fue dando paso a la promoción privada, porque claro, la gente empieza a mejorar económicamente, la segunda vivienda empieza a tener un tirón importante, y eso sí modifica los esquemas. Desgraciadamente la crisis ha afectado profundamente a la arquitectura. Supongo que a otras profesiones también, creo que a los notarios también les ha afectado mucho, pero a nosotros total. Vamos, de hecho tengo muchos compañeros que han cerrado el estudio y gente joven que se ha tenido que marchar fuera, muchísima. O sea que desgraciadamente la arquitectura ha sufrido un palo del que no creo que sea fácil recuperarse. Todos estos miembros de este grupo de profesionales andaluces intelectuales sí han fruncido el ceño cuando se les ha preguntado qué echan de menos de aquella sociedad. Sus respuestas han tenido un denominador común: la cultura del esfuerzo. Los ya mayores siempre hablamos en nuestras conversaciones de la cultura del esfuerzo, que fue consustancial en nuestra generación. La cultura del esfuerzo y el rigor en el pensamiento. Yo no creo que exista el blanco y el negro puro, sino que soy más bien, en fin, que el blanco tiende a emblanquecer y el negro un poco a hacerse gris. Yo, evidentemente, como profesor de universidad del sistema antiguo, soy un opositor nato durante, digamos, la vida en que uno puede divertirse. Pues evidentemente yo me pasé 5 años opositando, ¿no?, en el escalado de la universidad de aquella época, adjunto, agregado, catedrático. La cultura del esfuerzo, es decir, la autodisciplina, la cultura del esfuerzo, es decir, los libros, los fines de semana estudiando, las publicaciones, el esfuerzo que no depende de los demás, sino que depende de ti. Eso es una de las cosas que quizá a mí me gustaría sumar a todo lo que tenemos ahora, ¿no? Si es algo de menos de aquella época, efectivamente, quizás el concepto del mérito y el esfuerzo y el trabajo, yo creo que se han perdido un poco también, sinceramente. No me atrevo a ser tasativo en ese esquema, pero yo creo que antes teníamos quizás un poco de más ilusión, se trabajaba por terminar una carrera, ahora yo creo que se trabaja más que trabajar para probar. 40 años después de la muerte de Franco, España es otra. Será mejor para unos y peor para otros, pero esta observación que hace Vicente Plural no debe caer en el olvido ni ser ninguneada. Quédense con ella y reflexionen. Cultura del esfuerzo.